El contrato estrella, la reforma laboral, el fijo discontinuo, está cubierto por un halo de sospecha, de oscuridad, no considerar como desempleados a los trabajadores con este tipo de contratos que están inactivos, incluso inscritos como demandantes de empleo y percibiendo la prestación por desempleo. ¿Hasta qué punto se pueden considerar fiables las cifras de empleo, contratación y paro proporcionadas por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, especialmente respecto a los periodos de actividad e inactividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos y otros demandantes de empleo? Es verdad que hay grupos que se empeñan en hablar de los fijos discontinuos, obviando que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España se han producido una media de 500.000 de empleos nuevos al año, 500.000 al año, que en ningún caso puede ser achacado a esta cuestión de los fijos discontinuos y que además, pues a mí me sorprende que la portavoz del Partido Popular hable de ocultación y le pregunte por ocultación de esos datos cuando la última comparecencia del secretario de Estado lo repitió una y otra vez. La fuga de talento en tecnología, en información, en TI, en investigación y desarrollo, en sanidad. ¿Cuáles son, en su opinión, las causas estructurales del desajuste entre oferta y demanda laboral en España y cómo influyen, también lo ha comentado, factores como la educación, la orientación profesional, las condiciones laborales y la normativa regulatoria en este proyecto? Los tiempos, por favor. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox, el señor Aizcorbe. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Jansen, por su presencia esta tarde aquí en la Comisión de Trabajo. Y sobre las fortalezas y debilidades del mercado de trabajo, insistiré en algunas que se han comentado, que se han dicho y también algunas preguntas que considero interesantes hacer. Porque si bien es cierto que en coherencia con el entorno de crecimiento del PIB que se ha producido, se ha creado empleo de forma aceptable durante 2023 y 2024, así como se ha experimentado una disminución de los registros de personas desempleadas, aunque ostentando la tasa más elevada de paro dentro de la Unión Europea. Y aparecen aquí algunas cuestiones que hacen dudar de la transparencia también estadística y, por tanto, de la calidad de la valoración y la autocomplacencia que viene mostrando el Ministerio de Trabajo en aspectos tanto cuantitativos como sobre todo cualitativos de nuestro mercado de trabajo. Cuantitativos, por un lado, los datos facilitados por el contrato estrella, la reforma laboral, el fijo discontinuo, está cubierto por un halo de sospecha, de oscuridad, no considerar como desempleados a los trabajadores con este tipo de contratos que están inactivos, incluso inscritos como demandantes de empleo y percibiendo la prestación por desempleo. Además, estos trabajadores aparecen como contratados indefinidos cuando pueden estar realizando la misma cantidad de horas trabajadas que antes de la reforma y que se atendían como contratos temporales. En base a esto, ¿hasta qué punto se pueden considerar fiables las cifras de empleo, contratación y paro proporcionadas por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, especialmente respecto a los periodos de actividad e inactividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos y otros demandantes de empleo? En cuanto a las relaciones de cualitativos, la cifra de parados de larga duración, uno de los datos más preocupantes, la alta proporción de desempleados que llevan más de un año sin encontrar trabajo, representando cerca del 60% del total de personas desempleadas. Este fenómeno afecta especialmente a personas con menores niveles de formación y experiencia, limitada en sectores de la construcción y hostelería, quienes enfrentan mayores desafíos para reinsertarse en el mercado laboral. Además, el 20,5% de los desempleados en España en 2024 llevan más de 4 años buscando trabajo, lo que equivale a más de 500.000 personas. Este porcentaje es considerablemente superior al promedio europeo, situando a España como el país con mayor proporción de desempleo de muy larga duración de la Unión Europea. A tenor de lo dicho, ¿qué efectos considera, además de las situaciones personales y familiares de las personas afectadas, que plantea esta situación sobre su empleabilidad, considerando factores como la edad, la carencia, la cualificación adecuada y la dispersión geográfica a la hora de su reincorporación al mercado de trabajo? Y, por otro lado, uno de los récords más lacerantes de nuestro mercado laboral respecto al resto de países de la Unión Europea, la tasa de desempleo de jóvenes,
el 25,3%, afectando especialmente a los que intentan infructuosamente incorporarse al mercado de trabajo y adquirir la experiencia que les facilitaría mejor una estabilidad en el empleo. Lo ha comentado, creo. ¿Qué mecanismos de intermediación importante? ¿Qué mecanismos de intermediación? Contratación, incentivos o reorientación entiende que podrían resultar más efectivos, considerando modelos exitosos de otros países de nuestro entorno a la hora de adquirir la deseada experiencia y acceder al puesto de trabajo. Y dentro de este análisis, en el crecimiento de los salarios de 2024, ha mostrado una moderación en relación al 2023. ¿Y cree que esta moderación salarial ha influido en las mejoras de las cifras de empleo y paro? Y también otro tema, vacantes no cubiertas. Desalineamiento entre oferta y demanda. Entre diciembre de 2024, España registró aproximadamente 145.000 vacantes de empleo sin cubrir, afectando principalmente a los sectores de servicio, principalmente hostelería y turismo. Industria, centrado en los sectores intensivos en tecnología y construcciones. Por otra parte, España es líder también en Europa de sobrecualificación laboral, con casi el 47% de los trabajadores ocupados poseyendo educación superior, mientras que solo el 10,5% cuenta con formación profesional. Esta discrepancia indica una falta de formación académica que no se ajusta a las demandas reales del mercado. Y por finalizar, la fuga de talento en tecnología, en información, en TI, en investigación y desarrollo, en sanidad. ¿Cuáles son, en su opinión, las causas estructurales del desajuste entre oferta y demanda laboral en España y cómo influyen, también lo ha comentado, factores como la educación, la orientación profesional, las condiciones laborales y la normativa regulatoria en este problema? Y acabo, señora presidenta. ¿Qué medidas concretas cree que podrían ser más efectivas para lograr una mayor retención del talento, mejorar la formación y ajustar mejor las competencias profesionales a las necesidades del mercado, incluyendo las relativas a inversión y demás? Y si no se toman acciones, ¿qué impacto estima que tendrá esta situación en la competitividad económica, el modelo productivo y la sostenibilidad del modelo en España y a medio y largo plazo? Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Garrido. Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Garrido. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, gracias, señor Jensen, por su exposición y sobre todo también por valorar como positivo las reformas que este Gobierno y los anteriores gobiernos progresistas han traído al mercado laboral. Y los datos están ahí y son difíciles de ocultar. Es verdad que hay grupos que se empeñan en hablar de los fijos discontinuos, obviando que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España, se han producido una media de 500.000 de empleos nuevos al año, 500.000 al año, que en ningún caso puede ser achacado a esta cuestión de los fijos discontinuos y que además, pues a mí me sorprende que la portavoz del Partido Popular hable de ocultación y le pregunte por ocultación de esos datos cuando la última comparecencia del secretario de Estado los repitió una y otra vez, los trajo aquí personalmente, más allá de, sí, en la comparecencia del señor secretario de Estado de Trabajo, desde luego habló de estos datos y además que son datos que trasladan las comunidades autónomas. Son datos de las comunidades autónomas, en su mayoría además gobernadas por el Partido Popular. Y a mí estos son los fijos discontinuos de Schrödinger, que cuando el consejero de Economía, Trabajo, portavocía de la comunidad autónoma habla de empleo, son datos magníficos, pero cuando el Grupo Popular los suma y viene a los datos oficiales nacionales, de pronto son todo ocultación y un desastre. Entonces, o una cosa o la otra, señora diputada. O nos engañan las comunidades autónomas o nos engaña el Gobierno, pero no puede ser que las comunidades autónomas con sus datos de empleo estén diciendo la verdad y cuando lo suma el Gobierno estemos mintiendo, ¿no? Creo que hay que ser un pelín más honestos. Y es verdad que se ha avanzado mucho, desde luego, y por supuesto este grupo está de acuerdo en que hay que seguir avanzando y hay que seguir mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos españoles, las condiciones de empleo. Desde luego que sí. Pero si nos ponemos a analizar datos, por ejemplo, es verdad que se anunciaba que la reforma laboral iba a traer despidos, que la subida del salario mínimo interprofesional iba a destruir empleo y, sin embargo, vemos que, por ejemplo, no solo crece el empleo,
empleo, sino que crece el número de empresas en nuestro país, que crece el número de pymes y que además las pymes españolas, una de sus debilidades es que son muy pequeñas, cada vez son de mayor tamaño. Por lo tanto, las empresas también se están viendo beneficiadas de las medidas que el Gobierno está tomando. Ha hablado de la tasa de abandono escolar y es verdad, y para mí también es un tema muy preocupante, por supuesto que sí, pero si vamos a los datos, vemos que en 2012 la tasa de abandono escolar, de abandono temprano, estaba en un 24,7%, en 2012 24,7% y ha bajado en 11 puntos. Actualmente estamos en el 13,9%. Evidentemente este grupo quisiera que fuera cero, pero hay que reconocer que hemos hecho un gran esfuerzo para reducir esa tasa de abandono escolar. Se ha hablado mucho de productividad, pero claro, si nosotros nos vamos a los datos de los últimos 15 años en cuanto a la productividad en España, hay que diferenciar la productividad laboral de la productividad del capital. La productividad del empleo ha crecido y la del capital ha bajado. Son datos, por ejemplo, de la Fundación BBVA, que no creo que sea socialcomunista, sino que especifica claramente que ese lastre en la productividad española se explica en gran medida por la falta de productividad del capital. Sobre todo lastrada por esas inversiones inmobiliarias de la burbuja inmobiliaria que inmovilizaron muchísimo dinero y que no tenían los beneficios que debían de tener, y también por la falta de inversión de nuestras empresas en investigación y desarrollo, que es una también de nuestras grandes lastres. España debería invertir más en I+D+I, las otras empresas deberían invertir mucho más en I+D+I, probablemente eso mejoraría los datos de productividad. Y luego hay una cosa que entenderá que a mí me choque. Y yo creo que en España siempre la Unión Europea es un referente, por supuesto. Es una de las mejores cosas que nos ha podido pasar en nuestro país es formar parte de la Unión Europea. Y, por supuesto, que siempre aspiramos a mirarnos en el espejo de aquellos países que tienen mejores cifras que nosotros. Pero yo me pregunto, ¿por qué tenemos que aspirar a tasas de paro del norte de Europa? Que, por supuesto, estoy de acuerdo, pero no tenemos que aspirar a tener los mismos horarios laborales. Porque nosotros tenemos que trabajar más horas. Creo que si tenemos que mirarnos en el espejo de otros países, tendremos que mirarnos en todos los espejos, también en este concretamente. Y luego es cierto que está demostrado por experiencias de otros países en las que una reducción de la jornada laboral sí que aumenta la productividad del empleo. Es una cuestión. Los cambios, todo cambio en un trabajo genera una mejora de productividad simplemente por el hecho del cambio, que luego hay que conseguir que sea estructural. Sí, esto es así. La ciencia de la psicología sí lo deja claro. Pero bueno, hay muchos datos que podemos seguir también hablando. Desde luego, yo creo que las medidas que este Gobierno ha tomado, que por supuesto hay que mejorar, desde luego que si no nos sentimos satisfechos al 100%, tenemos que seguir trabajando, pero ahora mismo la tasa de pobreza de nuestro país es la mínima de la serie histórica. ¿Es mucha? Toda pobreza es mucha, pero estamos en los mínimos de la serie histórica. Se ha hablado del paro juvenil. Es que en este país hemos llegado a tener, con la reforma del señor de 2012, tasas de paro juvenil de más del 50%. Ahora estamos en menos de la mitad. ¿Es mucha? Por supuesto que sí, pero desde luego hemos dado pasos de gigantes en esta materia. Y concluyo. Me gustaría hacer dos preguntas únicas y exclusivamente. Los medios internacionales económicos, cuando hablan de que España es el motor de Europa, marcan como dos hitos principales como una de las cuestiones que pueden identificar la mejora de nuestro rendimiento. Por un lado es la mirada hacia la inmigración de una manera inclusiva, cómo la inmigración nos está ayudando a crecer, a tener más empleo, y también esa apuesta por la transición justa y las renovables. Entonces, entiendo también qué opina sobre la necesidad de inversión, investigación y desarrollo en nuestras empresas. Y, finalmente, a la vista de las dos crisis que hemos tenido en el siglo XX y las medidas absolutamente contrapuestas que se han puesto para paliar una y otra, ¿usted cree que es mejor el austericidio o las medidas que actualmente se pusieron contra la crisis del COVID? Muchas gracias. La primera ronda, entiendo que han sido intervenciones densas. Muchas gracias, señora presidenta. Brevemente, bueno, hay las cifras macro, después están el calvario de cada una de las personas que sufren diversas circunstancias. Yo simplemente una pregunta que sí que me interesa de las varias que he hecho. El formato quizá no es el mejor, y quizá la Comisión tendremos que repensarlo. Pero, en definitiva, ¿qué mecanismos de intermediación, contratación, incentivos o reorientación entiende que podrían resultar más efectivos considerando modelos exitosos de otros países de nuestro entorno a la hora de adquirir la deseada experiencia y acceder a un puesto de trabajo? Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Pero yo ya lo sabía.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Garrido. Gracias, presidenta. Sí, la